Se ha recibido una nota del Partido de la Democracia Cristiana mediante el cual hace presente que para la sesión de hoy, a partir de las 11:30, será reemplazado el diputado Verdesi por el diputado Torres. Una comunicación del jefe de bancada del Partido Radical mediante el cual informa el reemplazo del diputado Mesa por el diputado Karim Bianchi durante la sesión de hoy. Mesa no es miembro de este. El Partido Radical no tiene miembro titular en esta comisión. No tiene miembro titular. Con todo cariño se lo decimos, pero no. Exactamente. No, así que eso es la única parte de la cuenta. Es la única cuenta que hay. Muy bien. El reemplazo de... Punto varios, desfibriladores. ¿Algún punto varios? Quisiera que quedara establecida la fecha en que se van a... plazo máximo de indicaciones para el proyecto de ley de muerte digna, presentado por el diputado Merosi y todos los fusionados, recordemos que están fusionados. Yo lo que les sugiero es que demos 2 semanas de plazo para indicaciones antes de definir el método de tratamiento. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. 2 semanas para... a contar de hoy. Claro. 2 lunes más. Venía lo que te pasaste. 19 de noviembre, plazo para indicaciones sobre eutanasia. Bien. Bienvenido, señor Ministro de Salud, doctor Emilio Santelices, a la Comisión de Salud junto a sus distinguidos asesores. Y le ofrecemos la palabra para este proyecto de ley que estuvo a punto de ser aprobado en sala hace algunas semanas atrás. Luego hubo enmiendas ahí de parte de un diputado de Chile Vamos, que fueron atendibles en su minuto y se debió trasladar a segundo informe a esta comisión. Nosotros seguimos con el ánimo de que esto sea hoy, ojalá ya despacho total, para que podamos tener ley rápidamente sobre los desfibriladores en nuestro país. Así que me permito ofrecer la palabra sobre esta materia. Gracias, señor presidente, y por su gentileza de invertir el orden y a todos los parlamentarios. Efectivamente, yo quisiera destacar la importancia de este proyecto que nos viene a poner al día en una materia que a la altura del desarrollo de nuestro país los ciudadanos se ameritan, y es que entendiendo que la muerte por paro cardiorrespiratorio, también conocida como muerte súbita, tiene una importante recuperación, en particular cuando estamos hablando de población joven, y que está asociada a una pronta reanimación que contempla 3 grandes líneas. Una de ellas es el que se pueda generar estas maniobras de reanimación prontamente, y asociado a esto, y el motivo que nos convoca, es que exista la posibilidad de hacer desfibrilación automática. Con ello quiero destacar que las distintas trabajos de diferentes metaanálisis muestran que este tipo de intervención a partir de desfibriladores automáticos que ya son extensamente instalados en el mundo, particularmente en estadios, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, es decir, en lugares donde concurren muchas personas, han mostrado resultados de recuperación que, dependiendo de la metodología del trabajo, oscilan entre un 25, 30 hasta un 60%, es decir, estamos hablando de una intervención que, a decir de la farmacoeconomía, es costo efectiva. Por otro lado, también señalar que hay un antecedente clínico importante, y es que por cada minuto que uno pierde en una reanimación exitosa, disminuyen alrededor de 7 a 10% las probabilidades de recuperación de esa persona. Y cuando ello ocurre, las probabilidades de que tengamos un daño cerebral secundario irreversible son más altas. Esto nos ha llevado entonces a nosotros mirar con entusiasmo, y agradezco la introducción, señor presidente, de su voluntad también, porque si nosotros como país avanzamos en esta materia en términos bastante simples, llamémoslo así, en buen sentido, de proveer a través de esta ley la necesidad de que en los grandes centros, aeropuertos, estadios, terminales de ferrocarriles, es decir, centros de grandes concurrencias, se instalen estos desfibriladores,
vamos a estar entregando un instrumento que es el último eslabón del cuidado que va a requerir una persona. ¿Y por qué el último eslabón o el primero, si lo vemos desde el lado de la primera maniobra? Porque afortunadamente hoy día nuestras capacidades de rescate a partir de los SAMU se ha visto progresivamente más fortalecida, con grandes casos de éxito, y que en la medida que ellos puedan contar también con una adicional colaboración de personas de estos lugares que debidamente se debieran capacitar. Lo que también muestra la experiencia es que una vez que uno instala los desfibriladores, asociado a esto tiene que haber todo un tema educacional, incluso cuando uno los licita, y eso es lo que pudimos explorar a nivel mundial, la licitación que se hace de estos desfibriladores lleva contemplado la capacitación de los equipos pertinentes que los van a usar. Es decir, si estamos hablando de una terminal de ferrocarriles, de todo el personal que está asociado al cuidado del entorno de esas estaciones, y así sucesivamente. Y por ello entonces que el poder avanzar en este proyecto en esos términos nos va a generar una amplia gama de posibilidades de que nuestras unidades SAMU puedan llegar a rescatar un paciente que ya ha tenido una primera fase exitosa con los resultados que la experiencia internacional nos muestra. Todo ello, señor presidente, asociado a que esto no implica gastos fiscales, debo hacer presente que desde el punto de vista de las coberturas que hoy día tiene el sistema público, nosotros hemos comprado en el año 2018 79 desfibriladores, de un total general que ya existía de 364. Hoy día todas las unidades de rescate avanzada cuentan con desfibriladores. De la misma forma, todos los SAPUs cuentan con desfibriladores, ya sea automáticos o ya sea manuales, que son de mayor costo, pero que están disponibles, de tal forma que nuestra red, en términos de atención inmediata, SAPU, no hablemos de servicio de urgencia hospitalaria, eso de todas maneras, SAPU y además las unidades de emergencia avanzada, ya entonces tenemos una completitud de oferta para el rescate, y si a esto lo asociamos, estos grandes centros para la primera maniobra, creo que vamos a estar haciendo una gran contribución, señor presidente, a objeto de poder entregar mayor seguridad a la población, en particular, como dije al principio, tratándose de una condición prevalente y que es rescatable en un número importante de casos. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, ministro. Se ofrece la palabra, antes de ir al detalle en particular de las enmiendas, diputado Ricardo Celis. Gracias, señor presidente. Yo iba a comentar sobre las dos enmiendas que existían, así, pero que son razonables porque hacen más exigente solamente lo acordado previamente, lo único que hace es que le pone mayor exigencia en ambos casos, tanto cuando disminuye la cantidad de población como cuando disminuye la indicación de la diputada Mix también. O sea, exacto. Muy bien, vamos al detalle en particular. Ya. Diputado Marcelo Díaz va a reemplazar al diputado Rosas. ¿Y trajo el reemplazo? No ha llegado, ¿no? Y en el caso No, de no los... tenemos reemplazo, diputado. No tengo reemplazo. Pero los doctores no están aquí. Fue nombrado. Sí, sí. Holográfica, ¿no? Sí, fue nombrado. Habría de acuerdo en todo caso, ¿no? Sí. Dando reemplazo habría de acuerdo. Pero no, porque tiene que venir. No, tiene que venir por escrito. Se va a llegar, va a llegar. No puede votar si no está bien. Bien. Vamos a ir revisando el detalle entonces de las enmiendas que han llegado para poder despachar hoy día este proyecto con la misma voluntad política que hicimos en la primera etapa. Secretaria, por favor. A ver, leo el texto del Senado y después leo las indicaciones. En desfibriladores, no. Leo el texto y después las indicaciones. Exacto. Ya, el texto aprobado por la Comisión en primer informe señala: artículo único.
Los establecimientos comerciales que, según la ley, deben mantener sistemas de seguridad y vigilancia, a que se refiere el artículo 15 de la Ley 19.496, los terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones de trenes subterráneos y de superficie, los recintos deportivos, gimnasios y otros con una capacidad igual o superior a las 2.000 personas, las ambulancias básicas, los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior, los casinos de juego, los hoteles con capacidad superior o igual a 50 habitaciones, los centros de evento, convenciones y ferias, los centros de atención de salud, los cines, los teatros y los parques de diversión deberán contar en forma obligatoria como parte de su sistema de atención sanitaria de emergencia con desfibriladores externos automáticos portátiles que estén aptos para su funcionamiento inmediato. La ubicación de estos desfibriladores deberá estar debidamente señalizada y su acceso deberá ser expedito y libre de obstáculos para su uso cuando sea requerido. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará en la forma prevista en el libro 10 del Código Sanitario. El reglamento determinará los demás requisitos que hagan exigible la obligación impuesta en el inciso primero y establecerá las características técnicas de dichos desfibriladores que deberán estar certificados para su uso en el país, así como las normas respecto de su ubicación, gabinetes y otros elementos que aseguren su rápido y público acceso. Las orientaciones para el uso de estos dispositivos y para capacitación y entrenamiento de personal de servicios de emergencia y seguridad que pueda entregar asistencia telefónica en maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado y que impartan educación media deberán incluir en sus planes y programas de primero a cuarto medio contenidos sobre técnicas de reanimación y uso de desfibriladores. Se presentaron las siguientes indicaciones, 4. Una, del diputado Undurraga para sustituir 2.000 por 1.000. Teóricamente sería inadmisible. Segundo, de la diputada Mix para sustituir la oración, esta es la misma, ¿no? Ya. Los hoteles con capacidad superior o igual a 50 habitaciones por la siguiente. Los hoteles, moteles, hostales residenciales con capacidad superior o igual a 20 habitaciones. Se presentó una indicación del diputado Andrés Celis, letras A y B. La letra A... ¿Ah? No está porque se presentó recién. ¿Se acuerdan que acordaron que se presentara en cualquier momento para este proyecto? Entonces no la tienen. Son pocas y son cortas, o sea, son entendibles. Elimínase, a ver, del diputado Celis, la letra A, elimínase el inciso primero del artículo único la frase las ambulancias básicas, los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior. Y elimínase el inciso primero del artículo único la frase los centros de atención de salud. Él las argumenta también. Y otra indicación que reemplaza el inciso final del artículo único por el siguiente. El Ministerio de Salud, a través de los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto de cada año, adquirirá o renovará equipos clínicos denominados desfibriladores. Un reglamento del Ministerio de Salud se referirá a los cursos, planes y programas que permitan la mejor capacitación para el correcto uso de este tipo de aparatos en los establecimientos ya señalados en esta ley. Esto también sería inadmisible en cuanto está estableciendo gastos para el Ministerio de Salud y no señala de a dónde. Y vamos, es que yo sugiero que vayamos viendo de una. Vamos viendo en orden. Pero leo, porque ya leímos tres, leo las otras porque son todas para el mismo inciso. Para el mismo bueno, artículo. está bien. Y del diputado Belolio, que llegó hoy día también por correo electrónico. También A y B. A, elimínase el inciso primero del artículo único la frase las ambulancias básicas, los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior. Exactamente igual a la del diputado Celis. Y la B también es igual a la del diputado Celis en cuanto a que el Ministerio de Salud, a través de recursos aprobados por la Ley de Presupuesto, adquirirá o renovará. También deberá ser inadmisible. Bien. Eso sería. Vamos al detalle una por una ahora, por favor. Diputado. Presidente, aprovechar y saludar al ministro por su intermedio, presidente, de hacer la consulta, porque efectivamente discutimos en la sesión anterior
que incluir los establecimientos educacionales, así como también los centros de salud, las ambulancias básicas, entiendo, y otros, podía rogar, digamos, mayor gasto fiscal, y por esa misma razón podía generarse una complicación, y por eso hay indicaciones en la línea de borrarlo. Sin embargo, lo que nosotros planteamos era que el Ejecutivo pudiera considerar e incluirla. Yo no sé si el Ejecutivo no sé, que le estaba preguntando. No sé si el Ejecutivo incluyó una indicación en esa línea. Vamos a preguntarle al Ejecutivo, ministro. Nosotros hemos hecho un levantamiento para ir optimizando desde la base las zonas que tienen que haber y durante este año se han comprado 79 desfibriladores adicionales a los 300 y fracción que existían, y hoy día tenemos la red de SAPU y obviamente los hospitales, por eso no lo nombro, con desfibriladores. Ahora, el avanzar más allá, ahí hay dos consideraciones. Una de presupuesto, que efectivamente tendríamos que ahí levantar otra partida y una vuelta más larga. Y la otra consideración que yo quería traer a colación es que los desfibriladores tienen su ventaja, que ya está demostrado, como lo dije inicialmente, pero donde más tienen la ventaja, donde se concentran poblaciones de adultos. Y en ese sentido engloba incluso la utilización de desfibriladores en países que ya lo llevan hace muchos años. La política pública de desfibriladores automáticos, de app, que le llaman, es que se usan en un 3 o un 4% de los casos. Por lo consiguiente, el tema de los colegios queda en entredicho, porque incluso ahí las poblaciones que se calcula de adultos es de alrededor de 50 nada más, ¿ya? Y por ello, por esas dos razones, nosotros el poder avanzar ya en parques, en hoteles y con esas modificaciones que señala la diputada, nos parece que nos da realidad para poder seguir avanzando, digamos. Lo que pasa es que además considerar los establecimientos a nivel superior, o sea, está hablando de donde hay adultos, digamos, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Yo entiendo que hay una prevalencia baja, digamos, no estoy, digamos, en eso en desacuerdo con usted. El punto es que nosotros no queríamos restar a lo que ya el Senado había agregado, y solamente por una cuestión de discusión sobre la admisibilidad queríamos buscar la alternativa de que el Ministerio pudiera presentarlo y no nosotros quitar, porque si no lo que vamos a estar haciendo es nosotros como Cámara y el Senado ya habiéndolo aprobado, nosotros quitando lugares donde van a haber desfibriladores, y no es el objetivo de la comisión. Yo entiendo lo que plantea el ministro. Yo sugiero, presidente, que si es así, que nosotros continuemos con la doctrina que tomó el Senado en esta materia y no quitemos los establecimientos educacionales, porque creo que, si no, obviamente nosotros vamos a estar generando ahí un perjuicio al proyecto de ley. Esa es mi impresión. Yo le sugiero que vayamos votando las indicaciones una por una, para que seamos precisos sobre el tema. La primera indicación es la del diputado Undurraga, que él y la Secretaría y nosotros consideramos que es inadmisible, y él también. ¿Por qué? Secretaría, por favor. Sí. Porque además está estableciendo a mayor número de establecimientos cuando el establecimiento tiene 2.000 personas, es lo que se aprobó en el Senado. El diputado Mix está estableciendo que cuando el establecimiento tenga más de 1.000, o sea, además se está aumentando el número de personas. Aumenta la cobertura. Aumenta la cobertura y es más gasto, claramente. Esa es la razón. ¿Estaría de acuerdo en la inadmisibilidad de esa enmienda? Ya, ¿se vota entonces? Pero es que no tiene reemplazo. Lo que pasa es que tu reemplazo no ha llegado, Marcelo. No está en condición. Opinar sí, votar no. ¿Sabe lo que pasa? Es que si se declara inadmisible una indicación como esta, entonces es muy poco lo que el Congreso puede hacer en todas las materias, porque aquí no se está señalando un gasto, se está indicando un criterio. Incluso la indicación del diputado Celi, él dice que con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud, no está diciendo con gastos adicionales, con cargo al presupuesto. No hay aumento de gasto. El Ministerio tendrá que ver si luego aumenta el gasto o no. Porque si fuera esa la doctrina de la declaración de admisibilidad de este tipo de indicaciones, entonces básicamente no habría ninguna posibilidad de establecer obligaciones para el Estado, solo para los privados. Vuelvo a señalar, aquí se indica un criterio.
Ese criterio significa que cuando hay un número determinado, en este caso 1000, habrá que tener desfibriladores, pero nos está diciendo que no está haciendo indicación de gasto directo. Insisto, eso. Ya, vamos a dar la palabra a la diputada Cariola, diputada Olivera, diputado Celis, don Ricardo. Diputada Cariola, diputada Olivera, diputado Celis. Sí, presidente. Sí, un poco en la misma línea. Pues estábamos analizando acá la propuesta del diputado Undurraga y efectivamente hace referencia a los recintos. ¡Uy, cuidado! Se cayó el agua encima de todo. Computador. O el micrófono. ¿Está bien? ¿Todo bien? Ya. 2.000 personas. Las Ok. ambulancias. Entonces, 2.000 personas, ambulancias básicas, establecimientos. Y hasta donde yo tengo entendido, y aquí es una pregunta al ministro, nosotros lo que hemos planteado es la cobertura por parte del ministerio de los espacios públicos, pero los espacios privados son de responsabilidad del espacio privado. O sea, nadie le está pidiendo al Ministerio de Salud que instale desfibriladores en los hoteles, porque los hoteles son privados. O sea, hasta ahora yo no conozco un hotel público. Entonces, Tiene toda la razón. tengo la impresión de que ahí no habría una incompatibilidad en la indicación del diputado Undurraga y debiera ser admisible. Eso, presidente. ¿Quién es? Sí, y hay punto y coma, sí, porque es que Undurraga el otro día decía que la quería, incluso la iba a retirar, ¿se acuerda? Porque él, yo creo que se equivocó. Señora, harta. Desgraciadamente acá está. Entonces, a ver, para clarificar entonces el criterio de la Secretaría, Sí, no, está, es admisible. Sí, lo que pasa es que el diputado tenía otra intención. Ok, ya. Pero bueno. Es admisible, se ha clarificado. Diputado Olivera. Gracias, presidente. Había pedido hace rato la palabra. Más que nada para sumarme a lo que dijo el diputado Torres y precisamente porque también quería hacer el alcance que hizo la diputada Cariola, que en el fondo los hoteles son del mundo privado, por lo tanto se pueden hacer cargo perfectamente de tener este desfibrilador dentro de su establecimiento, dentro de la hotelería. Y por otro lado, a mí sí me preocupa que hayan desfibriladores dentro de los centros educacionales, dentro de los establecimientos. ¿Por qué? Cuando se habló en la primera comisión sobre este proyecto, se habló sobre las muertes que han habido dentro de los colegios cuando algún niño sufre de patologías y ni siquiera los padres tienen conocimiento sobre estas patologías. Por lo tanto, yo sí creo que es importante que dentro de los establecimientos educacionales existan estos desfibriladores, hacer el esfuerzo quizás, pero es súper necesario. Yo creo que es una forma de llegar primero quizás o llegar antes que la ambulancia, que muchas veces demora y por eso también se han perdido vidas dentro de los colegios. Muy bien. Diputado Ricardo Celis, por favor. Y seguimos. Sí, en la misma línea que se ha señalado acá, no todos los establecimientos son ciertos públicos. Sin embargo, creo que hay un tema técnico y ahí le pudiéramos preguntar al señor ministro. Yo creo que mi opinión es que las ambulancias básicas no requieren desfibriladores. Creo que no tiene justificación. Y eso sí significaría un gasto y rogaría un gasto muy importante para el ministerio por la gran cantidad de ambulancias básicas que hay. Yo creo que allí podemos avanzar en eliminar esa expresión. Bien, ministro, ¿quiere precisar? Sí, dos cosas en relación a lo que señala el diputado Celis. Efectivamente, hoy día, tal como estamos concibiendo y reformulando la red de rescate, con 3 grandes centros reguladores, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, ahí está por verse, y otro en el sur, que a su vez esto concentren las llamadas para hacerlo mucho más efectivas y puedan discernir a través de las bases de cada lugar más específico cuál es la naturaleza del llamado. Ahí vamos a tener la cobertura adecuada en términos de ir a hacer rescate con ambulancias complejas. Entonces, hace todo sentido lo que dice el diputado Celis. Ahora, en relación a lo que dice la diputada Olivera, efectivamente uno en el colegio puede ver muerte súbita, que es la causa de necesidad de desfibrilamento en jóvenes, en niños, pero eso más bien, en términos de la prevención, está orientado a cuál es el nivel de examen y control de niños sanos que hacemos, que está dentro de las normativas sanitarias del país, digamos. Y uno tendría que ponerlo énfasis en ello, y particularmente en aquellos alumnos que van a hacer deporte y más exigentes. De ver, bueno, este niño hizo su estudio y su análisis como control de niños sanos. Eso va a ser mucho más preventivo que pongamos desfibriladores.
Por eso yo, diputada, considero que es una medida que no nos va a rendir, pero sí el poner el énfasis en materias que ya están dispuestas y para cual existe un sistema sanitario que lo provee. Gracias. Bien. Entonces, respecto a la indicación del diputado Undurraga, ¿es admisible? ¿Se vota entonces, si le parece? ¿Votación económica, si le parece? A ver, pero tengo que ver quiénes están. ¿O prefiere nominal? Es que tiene que ser nominal. Nominal. Votación nominal. Diputado Belolio, Cariola, Andrés Celis, Ricardo Celis, Crispi, Durán, Gaona, Macaya, Mix, Olivera, Rosas, Díaz. Torres, Castro. A favor. 2, 4, 6, 8, 9. 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Ya está, Undurraga. Así funciona el PS. Así funciona el PS. Había, dicen que llegó una orden de desastre que no dieron correo. ¿Sí o no? Ya, entonces ahora vendría la de la diputada Mix. Indicación de la diputada Mix. Sensata y razonable. Si quieres lo explicas tú. Diputada Mix, por favor, que explique su enmienda. Gracias, presidente. Silencio, por favor. También saludar al ministro, a su equipo. Y el presidente insiste que defienda esta indicación. Para que el público que nos escucha. No, a mí me parece que efectivamente es una indicación sensata, pensando en la cantidad de accidentes que uno se entera o de muertes que uno se entera en estos recintos que no cuentan efectivamente con sus DEA. Y de hecho, inclusive hay muchas muertes por inanición, ha habido esta semana, así que son preocupantes además en estos recintos que hemos mencionado allí. Así que nos parece que era necesario bajar el número de habitaciones y además incorporar a los moteles, hostales y residenciales con esa capacidad. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Sobre este punto, ¿algún comentario, diputado Ricardo Celis? Sí, yo quisiera conocer el sentido exacto porque dice los hoteles, moteles, hostales, y lo acaba de decir la diputada, y residenciales con capacidad superior, porque dice, si uno lee aquí, hoteles, moteles, hostales, residenciales con capacidad superior, uno puede entender que solo son las residenciales con... Es para el conjunto. Es para el conjunto, debe ser y residenciales, claro. Correcto, correcto. Bien. Una pregunta, ¿y capacidad superior a cuál? Estoy pensando en esos... A 20 habitaciones. Estoy pensando en esos pequeños hostales que hay en el sur. Yo siempre fui mochilero, entonces me estoy acordando de eso. Si quieres le agregamos algo para el sur de Chile. Si no, no, al contrario, porque ahí te corta el cogote, es como que hay poquitas habitaciones. ¿Quiere que sea más chica? ¿Cómo prefiere? Estaba pensando en eso, estoy pensando en el sur. Ahora lo bajamos a 20. Ya, y... A 20, no sé si el Supremo Gobierno prefiere bajar el umbral, lo bajamos. No, al contrario, yo me preocupa porque esos hostales que hay, esas pequeñas pymes del sur, estoy pensando en eso, en el norte, cuando uno va... Pero una, no hizo una para una. Es uno. Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a votar entonces esta enmienda. Ya. Por favor. Diputados Belolio, Cariola, Andrés Celis, A favor. Ricardo Celis, A favor. Miguel Crispi, Jorge Durán, Gaona, Macaya, Mix, A favor. Olivera, Rosas, Torres, Castro. Por favor. 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la enmienda para los hoteles y hostales. Sigamos. Ya, aquí viene la del Para el pueblo diputado chileno. Andrés Celis, Puede ir al subte. que son 2. No, es que ¿verdad? permite ir a su puerta a puerta. Son 3. Permite ir a su puerta a puerta como rescatamos enseguida. Lógico. A ver, la ambulancia básica. En el caso mío, con la cédula azul, regaron azul, una vez coloco el desfibrilador. Centro de Atención de Salud.
Justo equilibrio. Sigamos. De ir a enseñarle a usar. La de Andrés Celis sería la 1 y la 2. La del diputado Andrés Celis, ¿quiere fundamentar, La diputado? 1 y la 2 la votan juntos, ¿o no? Tiene la palabra. Prenda el micrófono, por favor. Sí, fundamentalmente como irrogaría gastos por parte del Estado, la idea es eliminar ambos incisos y colocar y agregar un tercero donde sea a través del presupuesto que se cubran tantos los desfibriladores en las ambulancias, los centros de educación público, privado, etcétera. Es una razón meramente constitucional para que no nos digan después que roga gasto o que hay alguna discriminación entre centros públicos y privados. ¿Ah? Claro. El Ejecutivo. Sí, mediante el presupuesto, te lo leo textual. Para que... ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? Yo me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo. Claro, aquí se... Si quieres se las puedo... No, pues si no la leemos. Sí, la leemos. Leemos que la parte... Sí. Ya. Una, eliminar en el inciso primero el artículo único la frase las ambulancias básicas, establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior. ¿Puedo explicar la razón? Viene con la razón abajo. Sí, ¿quiere que lea la razón también? Sí, para que Las razones de la eliminación obedece a que este proyecto de ley es una moción parlamentaria y el establecer estos desfibriladores en ambulancias y establecimientos educacionales implicaría establecer un gasto público que no está permitido bajo la modalidad de una moción parlamentaria. Además, la eliminación de los establecimientos y ambulancias en general, sin distinguir si tienen el carácter de públicos o privados, es acorde al principio de no establecer distinciones o discriminaciones arbitrarias. Segunda indicación, para eliminar en el inciso primero del artículo único la frase los centros de atención de salud. Los argumentos de la eliminación son los mismos dados por la indicación anterior. Y tercera indicación, reemplaces el inciso final del artículo único por el siguiente. Este es lo importante, digamos, el Ministerio de Salud, a través de los recursos aprobados en la ley de presupuesto de cada año, adquirirá o renovará equipos clínicos denominados desfibriladores. Un reglamento del Ministerio de Salud se referirá a los cursos, planes y programas que permitan la mejor capacitación para el correcto uso de este tipo de aparatos en los establecimientos ya señalados en esta ley. Explica. Mediante esta indicación se pretende dar por establecido la reglamentación de los desfibriladores y las obligaciones del Ministerio de Salud en este punto. Muy bien. A mí me gustaría, perdón, presidente, conocer la opinión del Ejecutivo para ver si me respalda. Si no, ¿hay apoyo? Sí, efectivamente, es de toda lógica que todo lo que está asociado también a mantener el plan desde los dispositivos sanitarios y actualización de los desfibriladores, como asimismo hacerse responsable desde los reglamentos después de esta ley de cómo capacitamos a los centros, tiene que ser una responsabilidad que el Ministerio tiene que asumir explícitamente a través del reglamento, digamos. Muy bien. Habría acuerdo sobre la enmienda, diputado Celis. ¿En votación? Sí. De la misma manera, pero para el Ministerio de Educación. sí, lo que pasa es que eso fue para no discriminar, sí, pero se incluye dentro de lo que se agregue para excluir. En votación. Ya. Entonces, todas las indicaciones En bloque. del diputado Celis en El bloque. paquete de indicaciones del... Belolio. Sí. Entonces, de Celis y Belolio le ponemos. ¿Perdón? Porque, bueno, separemos. Presidente, yo creo que las dos primeras tienen que ver si nosotros estamos de acuerdo o no con que hay gasto público adicional. La tercera tiene que ver con la capacitación, que me parece bien. Entonces yo la votaría separada, porque si no... Ya. Entonces llegó el reemplazo del diputado Marcelo Díaz por el diputado Patricio Rosas para hoy, para que quede constancia y puede votar. Y si le parece la votamos separada, entonces, no hay problema. Diputado Celis, Ricardo, antes de eso, silencio, por favor. Sí. A mí me parece un poco contradictorio lo que señala el diputado Andrés Celis,
En el sentido que él establece el mecanismo, ¿cierto? Dice que va a ser parte del presupuesto del ministerio. Entonces, eliminar a todas las instituciones, por ejemplo, no me imagino cuando dice establecimientos, centros de atención de salud. Yo creo que no hay nada más poco presentable que un centro de atención de salud no tenga un desfibrilador. Entonces, el punto está en la obligación, en la temporalidad, a lo mejor donde eso tenga que ocurrir, que no está establecido aquí además. Entonces, a mí me parece que si el diputado establece que el mecanismo, cómo se va a financiar, que no irroga más gasto, no debieran eliminarse todas las alternativas de dónde debiera estar el desfibrilador. Porque, por ejemplo, en una universidad, tal vez como decía la diputada Olivera por su intermedio presente, también es razonable. Entonces, yo no sé si es necesario votar. Yo también apostaría a votarlo por separado, porque creo que son cosas distintas. Pero veo que hay una contradicción allí. Diputado Celi, Andrés. En el hecho, comparto con el diputado Celi. Yo lo hice solamente por una razón constitucional para que no haya una discriminación, pero no sé si yo no tengo problema en retirarla. Sí. Retirarla y dejar solamente la parte relacionada con el financiamiento público, para no tener problemas. Perfecto. ¿Qué le gustaría retirar? Retírala. Quiero retirarla, sí. ¿Cuál? ¿Toda? La segunda. La segunda. La de los centros de salud de atención. Sí. Ya. Votemos entonces por separado. Sí. Se va a leer. Ya, entonces estarían votando la número 1, elimínase en el inciso primero del artículo único la frase las ambulancias básicas, los establecimientos educacionales de nivel básico, medio y superior. ¿Eso lo va a mantener? Mantiene la indicación, digamos. Claro. ¿Ya? Yes. Votación. Ya, la 1. Diputados Belolio, Cariola, Andrés Celis, Por favor. Ricardo Celis, Crispi, Durán, Gaona, Macaya, Mix, Olivera, Díaz, Torres, Castro. En contra. 2, 4, 6, 8. 2 a favor, 8 en contra, 0 abstenciones. Rechazada. Siguiente indicación. En RN hay 2 almas también. Ya, y la otra indicación, No, se lo saludé. Le dije, le advertí que nunca más iba a poder dormir en paz a contar de esta fecha. Sí, formalmente lo saludé y le dije eso. Por favor, sigamos. ya. La otra indicación es la leo también entonces. Sí, léala. Reemplazas el inciso final del artículo único por el siguiente. Este es el inciso final. Este es. El Ministerio de Salud, a través de los recursos aprobados en la ley de presupuesto de cada año, adquirirá o renovará equipos clínicos denominados desfibriladores. Un reglamento del Ministerio de Salud se referirá a los cursos, planes y programas que permitan la mejor capacitación para el correcto uso de este tipo de aparatos en los establecimientos ya señalados en esta ley. Será acá, ¿no? Desde sin perjuicio. Ese es el inciso final. Ya. Esa es. Ya, en votación. Por favor. Ya, diputados Belolio, Cariola, Celis, Andrés Celis, Por favor. Ricardo Celis, A favor. Crispi, Durán, Gaona, Macaya, Mix, Olivera, Díaz,
Torres. Castro. Favor. 8, 10, 0, 0. Ya, yo quiero hacer una prevención como secretaría de efectos prácticos y de resguardo que esta indicación debiera ser declarada inadmisible. Ustedes ya la votaron y es admisible para ustedes, pero tengo que hacer la salvedad que yo hice presente, que era inadmisible porque no se especifica a qué parte de la ley de presupuesto se está asignando. Y son fondos públicos y la ley de presupuesto y los presupuestos de cada ministerio están asignados específicamente a un ítem particular, no es un fondo general que se destina a cualquier cosa. Eso era. Muy bien. Sí. No solamente escuchar nuevamente la opinión del Ejecutivo, si le parece admisible o no. Ya la votaron. Sí. Ya la votaron. No, pero para que quede nomás por constancia de aquello. Bueno, Está muy inseguro, diputado Celis. el hecho de tener que hacer la capacitación claramente se puede identificar a través de las partidas que el Ministerio tiene para esos propósitos, en donde hay una serie de conceptos que no están vinculados estrictamente a un contenido. Por consiguiente, ese tema podría ser constitucionalmente admisible, digamos. Ahora, con el tema de mantener los desfibriladores, eso está en el ámbito de los equipamientos propios y la naturaleza de los hospitales. Por consiguiente, también ahí hay una racionalidad que se podría sustentar. Y en su origen y la inspiración, yo creo que ambos son de toda lógica. O sea, los servicios de salud, dispositivos sanitarios, deben tener sus desfibriladores como su máquina de anestesia, como su equipo de radio, en condiciones para cuando un paciente vaya a requerirlo. Y de la misma manera capacitar al personal en su adecuado uso, de forma que... Bien. Como él retiró esto. Aprobada la enmienda, sigamos. ¿Cuál es la segunda de Lola? No, pues esta. Eso, porque son 1, 2, 3. Sí. Claro, faltaría votar la del diputado Belolio, porque él no está para retirarla, que es la del centro de salud. ¿Pero está formalmente ingresada? O sea, igual que todas las otras indicaciones que me las mandan por correo electrónico. Ah, ya. Veámosla entonces. Con destino, digo, o sea, ya. Entonces, para eliminar del diputado Belolio, para eliminar el inciso primero del artículo único la frase los centros de atención de salud. Sí, se sacó, ¿no? Sí, lo que pasa es que es del diputado Andrés Celis y también el diputado Belolio, pero el diputado Belolio no está para retirarla y tienen que retirarla. Entonces, hagámosla con la misma votación que hicimos con la del diputado Celis. ¿Habría acuerdo? Ya. Bien. Sí, se Rechazada. rechazó. Igual que esta. ¿Hay otra más? No, ahí estamos ya. Ya. Y Hay más indicaciones, ¿no? Este que ingresé ahí recién yo para eliminar la expresión de... Sí, justamente para eliminar la expresión de ambulancias básicas, exclusivamente, sí. Porque técnicamente no tiene soporte. ¿Iría en qué parte del texto? Y eliminar, dice ahí, eliminar las ambulancias básicas, en el artículo único, ¿cierto? A continuación de 2.000 personas, las ambulancias básicas. ya. Correcto. Ricardo Celis. Votemos esta indicación entonces, pues, si le parece. Ya, ¿la leo? Sí. Indicación del diputado Ricardo Celis para eliminar la expresión las ambulancias básicas a continuación de igual o superior de 2.000 personas. Ya. Diputados Belolio, Cariola, Es la que hizo el diputado Ricardo Celis para quitar las ambulancias básicas. ¿a favor? Sí, de los desfibriladores. Porque no tienen complejidad para desfibriladores. Eso lo explicamos antes. ¿Sí se acuerdan? Ya. Son las ambulancias de mayor complejidad las que van a llevar los desfibriladores. Andrés Celis, A favor. Ricardo Celis, A favor. Crispi, Durán, Gaona, Macaya, Mix, En contra. Olivera, Díaz, Torres, Castro. A favor. 2, 4, 6,
8 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. ¿Hay más enmiendas? No, ahora pareciera que nadie más me ha presentado, ¿verdad? Hay que votar el resto del proyecto, ¿no? No, porque no se presentaron indicaciones. Por lo tanto, podríamos declararlo ya despachado. Sí, ahora es diputado Bien. informante. Despachado, ministro, el Informante. proyecto de ley a la sala, en segundo informe. Informante. Diputado informante. ¿Quién fue el que informó antes esto? Diputado Celi, ¿habría Ricardo acuerdo? Celi. Don Ricardo. Diputado informante a sala. Sí. Muchas gracias, ministro. Muy agradecido. Pausa 2 minutos y seguimos con el proyecto de lactancia. Reanuda la sesión y me ha pedido la diputada Cariola un oficio que quiere requerir. Por favor, antes de continuar. Silencio, por favor. Presidente, le agradezco que me dé la oportunidad. He recibido una denuncia por parte de la señora Ingrid González, perteneciente al CCU del Hospital San José, que me envió un antecedente que es bastante preocupante. Se trata de un caso de una paciente de 45 años con un tumor cerebral, la cual fue hospitalizada a principios del mes de octubre en el Hospital San José. Se le informó a ella y a su esposo que su patología era de sumo cuidado y que iban a priorizar una cirugía. En 3 oportunidades estuvo programada, siendo la última fecha el 31 de octubre, la cual fue suspendida por 3ª vez, sin ningún motivo, sin ninguna razón que convenciera a la paciente y a su familia. Esto lo destaca el subdirector del hospital, que estaba todo lo necesario para que se practicara y que, sin embargo, no se le dio mayor explicación de por qué se había suspendido. Le comunicaron al subdirector y ésta plantea que había un problema con el jefe de anestesia. Lo grave de esta situación, señor presidente, es básicamente que la paciente el día 2 de noviembre se fue del hospital sin que nadie se diera cuenta. Llegó hasta su casa en pijama, con pantuflas y incluso con las vías puestas. Después de casi 2 horas llamaron al esposo desde el hospital para consultarle sobre el teléfono de la paciente y su esposo le consultó los motivos. La paciente estaba en su casa, el esposo no estaba enterado de ello y el hospital estaba tratando de ubicarla. Esto claramente, señor presidente, es una situación bastante grave. De hecho, el día de hoy los gremios de salud y también los usuarios del Hospital San José habían solicitado una reunión con el director actual. Sin embargo, el director la volvió a suspender por 2ª vez, aludiendo a haber estado en el Ministerio de Salud en una reunión. Sin embargo, estas mismas personas a las que hago referencia llegaron hasta el Ministerio de Salud a esperar al director del hospital y el director del hospital no estaba ahí por información de la propia gente del Ministerio de Salud. Es una situación bastante compleja, señor presidente. Yo tengo acá los antecedentes de la paciente. Ella todavía está sin ser atendida con un tumor cerebral que había sido indicada la operación a la mayor brevedad posible. Se están haciendo algunas gestiones para que el Instituto Nacional del Cáncer la pueda atender. Sin embargo, hasta ahora eso no ha sido posible. Ella tiene un temor tremendo de volver al Hospital San José por el trato que se le dio y porque finalmente ella terminó yéndose a raíz de las decisiones que se estaban tomando con ella y de que no le estaban dando respuesta. Quiero solicitar, presidente, que podamos oficiar al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud Metropolitano Norte,
con copia a la dirección del Hospital San José y también del Instituto Nacional del Cáncer para que se tomen a la brevedad las medidas necesarias para que la paciente en cuestión pueda ser atendida, operada, intervenida lo más rápido posible, porque en este momento está en riesgo su salud y, por supuesto, también hay una responsabilidad por parte del sistema público en darle la atención necesaria y adecuada también a tiempo a una paciente que en este momento lo necesita. Así que si le parece bien a la comisión, presidente, poder enviar esos 4 oficios para poder resolver esta situación y para poder conocer todos los antecedentes que hemos recibido por la vía de los usuarios y no por las vías formales. Muy bien, ¿habría acuerdo al respecto? Hay acuerdo. Gracias, diputada. Bienvenida, distinguida ministra de la Mujer y Equidad de Género, a nuestra Comisión de Salud, junto a su distinguida asesora también y su asesor directo, para despachar, ojalá ahora, definitivamente el proyecto de ley de lactancia que usted ha impulsado. Le ofrecemos la palabra, ministra. Bueno, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la comisión y agradecer especialmente el interés de la comisión por este proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, es una moción de senadores y senadoras. Nos parece muy importante, sería espectacular que pudiéramos efectivamente despachar esta iniciativa. Cabe recordar que está en segundo trámite. Por tanto, esto significa que estaría muy cerquita de convertirse en una ley, porque de aquí probablemente pasaría por Hacienda, yo creo, porque tiene alguna indicación del Ejecutivo que involucra gasto, luego iría a la sala de la Cámara de Diputados y podría ser ley muy prontamente. Así que, para no demorar más, presidente, le agradezco que me ofrezca la palabra, pero le pediría, si es posible, iniciar la votación de las indicaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Secretaría, por favor, procedamos. Sí, porque entraron hartas indicaciones, parece. ¿Y está ingresada? ¿Está ingresada acá o no? Por eso, pero ¿está acá o no? ¿Dónde está la indicación? El artículo 7. Sí. O sea, no borren la que votó el otro día. O sea, es la misma, nosotros le agregamos a la... Silencio, silencio, por favor. Sí, porque no había plazo, dijeron. Ya. A ver, ordenemos. Diputada Cariola, por favor, para que exprese su punto de vista. Presidente, sí, lo que pasa es que yo presenté una indicación, que es la de los bancos de leche materna. Ya todos hemos visto el debate que hemos dado en torno a eso y el compromiso de la ministra de incorporar en el decreto promulgatorio la autoría del proyecto de ley, que lo vamos a incorporar en este. Pero nosotros incorporamos ahora, a propósito de la discusión que tuvimos la semana pasada, en la indicación que está aquí ya en el comparado nuevo, que indica el artículo 18, básicamente lo que incorporamos fue que es derecho preferente del hijo ser amamantado directamente por su madre, eso ya estaba, salvo que por indicación médica se resuelva lo contrario. Entre indicación médica y se resuelva lo contrario, o decisión de la madre, incorporamos el concepto o decisión de la madre. A propósito del debate que dimos largamente en la sesión anterior, creemos que es un elemento a resguardar. Esto no modifica lo de fondo, sino que más bien resguarda que, si bien el derecho es del recién nacido, la madre también tiene el derecho a tomar la decisión de no amamantar directamente si es que ella lo tiene bien. Y en el fondo lo que nosotros estamos resguardando con la indicación es que, a pesar de que la madre tome la decisión de no amamantar directamente a su hijo,
o a través, o que el médico diga que no está en condiciones, los bancos de leche van a ser la alternativa. Y eso es lo que viene seguido, digamos, dentro de la indicación completa. Eso es, presidente, porque todas las madres tienen derecho a amamantar, a menos de que, de donar leche, a menos también de que el médico considere que no está en condiciones de poder hacerlo. Eso, presidente, esa es básicamente la explicación. Entonces, yo presenté la indicación la semana pasada. Si la comisión me lo autoriza, podemos solamente agregar la frase a la indicación que ya está, porque es la única modificación. Y así mantenemos las firmas que ya hicimos, que las firmaron prácticamente todos los miembros de la comisión. Si es que alguien no la firmó, puede incorporar su firma si es que está de acuerdo. Bien, ¿habría acuerdo entonces en esa modalidad? ¿La sometemos a votación, entonces? Para tener claridad, entonces, aquí tenemos indicación de la diputada Mix y indicación de la diputada Cariola. No hay más indicaciones, ¿verdad?, que se hayan presentado. No hay más. No. Ya. Y las del Ejecutivo, obviamente. Ya. Aquí está firmada. Ya. Con la capa que no se nos pierda. Ya. Vamos leyendo artículo por artículo, ¿verdad? Porque hay que aprobarlos todos por lo demás. Ya. Voy a leer el texto aprobado por el Senado y luego las indicaciones. Título primero de la protección a la lactancia materna y al amamantamiento. Artículo primero. Objetivos de la ley. La presente ley tiene por objetivos principales: 1. Consagrar el valor fundamental de la maternidad para la sociedad, reconociendo el derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez y el derecho de las madres a amamantar a sus hijos. 2. Promover, proteger y apoyar el amamantamiento y la lactancia materna en todos los sectores de la sociedad, como el medio ideal para la adecuada alimentación de los niños hasta los 6 meses de manera exclusiva y a lo menos hasta los 2 años de edad en forma complementaria. 3. Resguardar y asegurar el libre ejercicio de este derecho, previniendo y sancionando, en su caso, todo tipo de intervenciones que lo limiten o restrinjan indebidamente. Se presentaron las siguientes indicaciones del Ejecutivo para modificarlo en el siguiente sentido. A. Reemplácese el numeral 1 por el siguiente. 1. Reconocer el valor fundamental de la maternidad, consagrando el derecho al amamantamiento libre y la lactancia materna como un derecho de la niñez. Indicación de la diputada Mix para reemplazar este numeral 1 del artículo primero por el siguiente. Reconocer el valor fundamental de la maternidad y de la lactancia, regulando el derecho al amamantamiento libre como un derecho de la niñez y de las madres. Y se presentó otra indicación, pero esto ya para el numeral 3. Para el numeral 3 del siguiente tenor del Ejecutivo. 3. Sancionar toda privación arbitraria al ejercicio del derecho al amamantamiento libre. Y de la diputada Mix a este mismo numeral 3 para reemplazarlo por el siguiente. 3. Garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna, sancionando cualquier limitación, privación, perturbación o amenaza a este derecho. Sí. ¿Estaríamos? Sí. Ya. Ofrezco la palabra sobre las indicaciones. Esto se fue. No, Bueno. yo creo. Ofrezco la palabra sobre las indicaciones presentadas. Diputada Mix. Es que ya es la mía, después vamos a debatir el mismo artículo, entonces no sé si la indicación. Sí. Lo que pasa es que tenemos que ya está leída. Leí la del Ejecutivo y la Está el de presidente hablándome y me desconcentré. La desconcentré. Lo que pueden hacer es dividirla del numeral 1 y el numeral 3, pero sí, yo creo que bueno, ahora sí. Hay que... Ya, diputada Claudia Mix, tiene la palabra. Gracias, presidente. Si se aprueba la de ella, Obviamente, a través suyo, saludar a la ministra y a quien le acompaña. Y insisto que me parece, lo dijimos la otra vez cuando se discutió en primera instancia la propuesta del Ejecutivo, que me parece, si estamos hablando del derecho a amamantamiento, no podemos finalmente abstraer a la mujer
también en esta labor. Por tanto, nosotros creemos que deberíamos mantenerla como un derecho también de las madres. Eso. Aunque no tengan indicación. Diputado, sí, Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Nunca he tenido el honor de ser parte de esta comisión, aunque sea en formato de sustitución, no reemplazo. Yo comparto lo que ha dicho la diputada Mix. Yo creo que ahí hay una doble dimensión. Está el derecho del niño o la niña, pero también está el derecho de la madre. Sí. Y por tanto me parece que la indicación del Ejecutivo lo restringe. Y tengo un comentario, que a lo mejor los médicos aquí pueden resolverlo mejor que yo, pero a mí me da la impresión de que el número 2, que no tiene ninguna indicación, es medio mortificante para aquellas madres que no pueden amamantar, porque que digo que el número 2 está redactado de un modo que parece mortificante para aquellas madres que por diversas razones no pueden amamantar, porque promueve un ideal, habla del medio ideal para la adecuada alimentación, o sea, quiere decir que aquellas que no pueden, porque no quieren o porque no pueden, no satisfacen ese ideal que la ley fija. A mí me parece un poco violento, porque hay un debate hoy día en redes sociales, un blog de maternidad sobre madres perfectas. Incluso hay un sitio en Instagram que habla de madres imperfectas, que naturaliza cuestiones que no responden a un patrón ideal de la maternidad. Entonces, a mí me preocupa que la ley fije el ideal y que el ideal sea la leche materna. ¿Y la que no pudo? ¿Qué? ¿No cumple el ideal? ¿No es buena madre? O sea, hay a mi juicio, una redacción que fija un óptimo que no es parte de la realidad, o sea, que excluye a otra realidad que es muy común, muy cotidiana, y que, insisto, si uno consulta entre mujeres que acaban de parir, es tremendamente mortificante. Mujeres que no pueden amamantar, que no tienen leche, lo padecen, porque hay una suerte de reproche cuando le dicen, no, es que está tomando complemento, o está tomando ya la fórmula. Entonces, yo sé harto de guagua. Es que tiene una hija maravillosa de 1 año, entonces. Año y medio. ¿eh? Y entonces, por lo mismo, me parece que a lo mejor deberíamos presentar revisar el número 2. Esto del medio ideal para la adecuada alimentación genera una mirada estigmatizante respecto de aquellos que no encajan en el ideal. Gracias, presidente. Ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. El lenguaje, el punto al que se refiere el diputado Díaz corresponde al lenguaje como se expresa la OMS en esta materia. Es un lenguaje universal, efectivamente, como en todos los ámbitos de la salud, aspira a un ideal. Lo más importante, yo creo, siempre para la Comisión es volver al origen del proyecto de ley. El proyecto de ley se origina en el derecho de una mujer de dar lactancia a su hijo o a su hija en un lugar dado la recurrencia del registro de una serie de hechos donde las mujeres en Chile estaban siendo hostilizadas en algunas regiones, en algunos lugares. Entonces, esa es la idea matriz del proyecto de ley. De ninguna manera, y eso queda claro cuando se lee el mensaje de la moción, el texto de la moción, más allá de los artículos, no hay ninguna intención, y eso es lo que persiguió el Ejecutivo, por eso lo está apoyando, lo está impulsando, una intención ni de estigmatizar ni de obligar a las personas a hacer algo que no quieran hacer, pero en términos sanitarios de salud, el proyecto está obligado a referirse en los mismos términos a los que se refiere el organismo más importante de la salud, que es aquí en el punto 2 del artículo 1. Gracias. Sí, diputada Cariola. Presidente, a ver, yo estoy mirando la indicación de la diputada Claudia Mix, que me hace mucho sentido en relación a la incorporación del concepto de las madres, de proteger el derecho de la niñez y de las madres al amamantamiento, que es lo mismo que estaba explicando yo antes en relación a la modificación que le hicimos a la indicación de bancos de leche. Pero me hace ruido el concepto regulando, es decir, porque acá se plantea reconocer el valor fundamental de está repetido la palabra fundamental, fundamental de la maternidad y de la lactancia. Yo plantearía más que regular el derecho, porque es bien complejo regular un derecho. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es reconocer el derecho.
del amamantamiento libre como un derecho de la niñez y de las madres. A mí me parece que eso es mucho más adecuado. Me parece bien la redacción. Creo que al incorporar el concepto del derecho de las madres se resguarda el punto. Y en relación a lo que dice el diputado Díaz en torno al punto número 2, a mí me parece que con la indicación del banco de leche se resguarda el punto, porque efectivamente nosotros lo que estamos proponiendo al crear el banco de leche es que aquellas madres que no pueden darle leche materna a sus hijos por amamantamiento directo, lo puedan hacer a través de un banco de leche que tenga la donación de otras madres que tienen exceso de leche que hoy día no pueden donar porque el Código Sanitario no se lo permite. Entonces es un elemento bien importante, porque sí es importante que se establezca o que se reconozca que la lactancia materna es irreemplazable. O sea, la leche materna, más que la lactancia como acto, la leche materna es irreemplazable respecto del acceso que puede, o sea, respecto del desarrollo integral de los niños, independiente de que sea la leche de la madre biológica o que sea una leche de otra madre que la donó y que se la dieron a través de una mamadera. No tiene que ver solo con el amamantamiento, que sí es una dimensión, y lo dice la ministra. Acá se busca resguardar el derecho de una mamá de amamantar en un lugar público o en el trabajo o en el lugar que ella lo determine, y eso está bien resguardarlo. Pero también, de paso, nosotros estamos resguardando desde el derecho de los niños a tener acceso a la leche materna, insisto, ya sea de su madre de forma directa o ya sea de otra madre que se la donó a través de un banco de leche. Por eso creamos los bancos de leche y creíamos que esto era un elemento complementario. Gracias, diputada Cariola. Diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Agradecer la observación de la diputada Cariola. Efectivamente, me hace mucho más sentido, si es que se puede, yo en eso de los mecanismos me pierdo un poco todavía, ¿no? Pero modificar el regulando por reconociendo, que tiene mucho más, digamos, en la línea de lo que ella acaba de plantear, que me parece que efectivamente lo abre y lo reafirma más bien como un derecho. Eso, presidente. Gracias, diputada Claudia Mix. Yo voy a tomar la palabra, si no hay alguien más antes. Sí. Dos cosas. Respecto de lo que planteó el diputado Díaz en el punto 2, yo voy a reafirmar lo que plantea la ministra, porque efectivamente lo que busca la Organización Mundial de la Salud es que, sobre todo durante los 6 primeros meses de vida de los niños y de las niñas, lo que se realice sea lactancia materna exclusiva, por distintas razones. Esto tiene que ver, primero, porque los niños deben tomar leche materna y no leche de vaca, que es lo que ocurre con todos los preparados que son los que habitualmente conforman todas estas fórmulas y que no son lo que necesitan los niños, sobre todo a esa edad, porque hay traspaso de inmunidad, por una serie de cosas y elementos que son fundamentales, más allá incluso de lo que significa el apego dentro de los 6 primeros meses. Y el término ideal, más que la interpretación de idealización, tiene que ver con la tendencia al óptimo. El óptimo es que esto ocurra, entendiendo, por tanto, que cuando no sucede, termina siendo una excepción y no el estímulo que muchas veces ocurrió de dar fórmula dentro de los primeros 6 meses, que es muy caro, que muchas madres no tienen la posibilidad de alcanzar y terminan dando leches que son hasta perjudiciales en muchos niños, que terminan creando alergia a la proteína de la leche de la vaca y una serie de otras complicaciones. Entonces, lo que busca en definitiva, yo sé que es rara la reacción para la interpretación que uno puede dar de idealización, pero tiene que ver con tender al óptimo, y el óptimo es lo que dice la reacción del punto 2. Y sobre las indicaciones, tenemos tres redacciones, que son las que tendríamos que decidir. Las 3 redacciones son la que el Senado ha otorgado, porque el Senado nos entrega a nosotros hoy día una redacción, la indicación del Ejecutivo y la indicación de la diputada Claudia Mix. Yo particularmente creo que mejor, digamos, representa el espíritu del proyecto original la indicación del Senado, porque, el artículo del Senado, y esto a propósito que distingue
entre la lactancia materna como derecho del niño, que es lo que está reconocido internacionalmente, y el derecho que tienen las madres a amamantar libremente, yo le agregaría esa frase, libremente a sus hijos, que es lo que pretende regular este cuerpo legal que estamos votando hoy día. Mezclar ambos conceptos, como es el planteamiento que nos hace la diputada Mix, a mi juicio, puede confundir un poco las cosas conceptualmente, porque la lactancia, insisto, sigue siendo un derecho del niño y el amamantamiento es el derecho que ejercen las madres. En cambio, en esta redacción aparecen ambas juntas y yo creo que esa mezcla no nos ayuda a despejar el tema. Yo a la redacción del Senado lo único que le agregaría es amamantar libremente a sus hijos y con eso creo que quedaría mucho mejor resuelto el espíritu de lo que se trató de establecer allí. Diputada Carol Cariola. Presidente, quiero complementar su argumentación, que la comparto plenamente. Yo creo que es bien importante distinguir los conceptos, porque una cosa es el derecho a la lactancia materna y el amamantamiento efectivamente es una acción, y es una acción que involucra el amamantamiento directo, pecho-boca, como se dice. Nosotros creemos, y yo lo quiero volver a poner, creo que incluso tenemos que ir más lejos y desarrollar, a propósito de lo que viene después, desarrollar el elemento, escribirlo incluso, de que el derecho que nosotros estamos resguardando en el caso de los niños, más que al amamantamiento, es el derecho a el acceso a la leche materna, porque es acceso a la leche materna, ni siquiera a la lactancia materna, porque la lactancia materna también puede ser entendida como el acto de amamantar. Entonces, creo que tenemos que hacer esa diferencia. Acá estamos con la diputada Claudia Mix tratando de encontrar una redacción que contemple la diferenciación de acceso a la leche materna como derecho garantizado de los niños y el derecho al amamantamiento de las madres, que en el fondo la madre es la que decide si amamanta o no, y sin embargo los niños, quiera o no quiera la madre amamantarlo, tiene derecho a tener acceso a leche materna, y eso garantizaría ambos derechos. Con lactancia, sí. Yo solo quiero decir lo siguiente, lo que pasa es que al establecer la lactancia materna como derecho de los niños, garantizamos que los niños tengan acceso a la leche a través del amamantamiento o eventualmente a través de los bancos de leche, que reemplazan las fórmulas. Y la gracia del banco de leche es que evita que el niño reciba como segunda alternativa leche que no sea leche humana, ¿ah? Y evitamos entonces que se genere, digamos, el vínculo con la leche de vaca. ¿Sí? Presidente, lo que pasa es que precisamente lo que yo entiendo ese punto, sí, lo tengo súper claro. Lo que estoy cuestionando es que el concepto de lactancia materna garantice precisamente eso. ¿Por qué? Porque al hablar de lactancia materna, tú estás garantizando también el concepto, o sea, eso trae consigo el hecho del amamantamiento, o sea, la acción del amamantamiento. Entonces, no necesariamente puede estar entendido el concepto de lactancia materna como el acceso de los niños a tomar a través de una mamadera, la leche materna. Por eso yo creo que lo que hay que plantear es el acceso a la leche materna, más que a la lactancia materna, que es una sutileza, presidente, pero que tiene que ver con el acceso al producto y no a la acción de amamantar, porque creo que la lactancia materna en su concepto global incorpora el hecho del amamantamiento. De hecho, cuando a ti te dicen vamos a promover la lactancia materna o la lactancia materna libre demanda, se hace referencia al amamantamiento y no a la leche materna propiamente tal. Entonces creo que en esto hay que especificar el derecho a la leche materna más que el derecho a la lactancia materna como concepto más global que involucra la lactancia y que involucra el acceso a la leche a través de una mamadera, por ejemplo. Sí, efectivamente, a ver, el concepto de lactancia materna, según la definición de la OMS, es lo que usted plantea, que es el acceso a la leche a partir del seno de la madre, etc. Esa es la descripción es pecho-boca. Como estamos agregando además bancos de leche, lo que nosotros podemos adicionar el derecho, aparte de lactancia materna, al acceso a la leche humana, pero nunca dejando de lado explícitamente el derecho a la lactancia materna del niño, porque eso es clave, digamos, de mantenerlo. Entonces, una redacción podría ser reconociendo el derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez y agregar en algún momento y el acceso a la leche humana a través de otras vías, como por ejemplo el banco de leche. Podría ser punto. Esto implica también el
acceso a la leche humana, una cosa así. Pero como punto aparte, para no mezclarlo y no hacer una cosa tan... Nos damos unos minutos para poder buscar una redacción. Voy a suspender unos minutos la sesión. 5 minutos la sesión. Bueno, primero agradecer la disposición para que efectivamente avancemos, como lo planteaba la ministra, y podamos ir sacando al menos los artículos más importantes de esta moción. La idea de la propuesta es que en el número 1 finalmente pueda quedar redactado de la siguiente forma: reconocer el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez. Hasta allí queremos separar los dos derechos que en el fondo se confundían un poco en la redacción. Y el segundo punto, consagrar el derecho de la niñez y el acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas. ¿Se lo puedo pasar a la secretaria, por favor, para que lo pueda incorporar? ¿Y el segundo reemplaza? ¿El segundo reemplaza? No, a la de indicación. Sí. Este pasaría a ser 3. Sí. El de abajo dice. Abajo dice. Sácalo. Sácalo. Lo vamos a... Tendría que ser... Porque acá también agarra, la de la Claudia agarra procesos distintos al amamantamiento. Sí, no está firmado, perdón. Firmémoslo. Compañera. Y entonces esta que había 22, ¿no? Ahí la no. Entonces está retirada. ¿No? ¿Crispi? ¿Me firmé? Claudia. Esta estaría retirada. Sí, porque la hicimos modificar. Esa no. ¿Ya? Torre. Marcelo. ¿Dónde se firma? Ahí, presta que ahí la tiene Marcelo. Toma. Puedes firmar. Este era... Lo que a mí me pasa es que como modificamos la primera y la empezamos a mirar de los dos... Suspendo unos breves minutos. Sigamos, por favor, abogada. Ya. Entonces, para el artículo primero, numeral 1, habría indicación del Ejecutivo y otra de varios diputados, y la anterior de la diputada Mix se retira. No sé, sometemos a votación, leo, ¿qué? Lectura, sí. De nuevo, a la del Ejecutivo. Sí. A la nueva. La nueva, Ya. ya.
Para reemplazar el numeral 1. No, la del Ejecutivo está en el comparado. La nueva, que es de varios diputados, Mix, Castro, Crispi, Torres Díaz y Cariola. Celis. Ya, bueno. Para reemplazar el numeral 1 por el siguiente: reconocer el valor fundamental de la maternidad y el derecho a la lactancia materna como un derecho de la niñez. Y para intercalar entre el 1 y 2 del texto del Senado, un numeral 2 nuevo, pasando el 2 actual a ser tercero. Consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas. Ya. Eso sería. Muy bien. ¿La otra se mantiene? Es que estamos en el numeral 1. Ah, ya, perfecto. No, como aquí veo que hay 3, o sea, hay una que... La dijo que es la retirada. Ah, perfecto, ok. Ya. En votación entonces esta enmienda. Y la del Ejecutivo hay que votarla también. Ministra, sobre esta enmienda. No, me parece muy bien. La enmienda tal cual como ha sido redactada, de acuerdo. Sí. Espera. Sí. Presidente, tuve la oportunidad de participar de la redacción, de la redacción, totalmente de acuerdo con la primera parte del artículo 1, tal cual como ha sido enmendado, y nos parece que representa justamente las razones por las cuales estamos impulsando este proyecto. Muy bien. Votación entonces. Ya, están votando el numeral 1 y el 2 nuevo. Sí. Ya. Diputados: Belolio, Cariola, Andrés Celis, A favor. Ricardo Celis, A favor. Crispi, Durán, se fue, Gaona, Macaya, Mix, Olivera, Díaz, Torres, Castro. A favor. 2, 4, 6, 8, 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Ya. Ahora, la del Ejecutivo la darían por rechazada por la misma votación al revés. Se da por rechazada la anterior del Ejecutivo por la misma votación inversa, ¿no? Ya. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Ministra. Sí, se da por rechazada la indicación del Ejecutivo, pero quiero dejar constancia que con la afirmación del Ejecutivo de que la nueva redacción representa muy bien el espíritu del proyecto. Ya. Entonces esta es 900. Entonces ahora iríamos al numeral 3, ¿verdad? Del artículo primero, que tiene una indicación del Ejecutivo y una indicación de la diputada Mix. La indicación del Ejecutivo es para reemplazar el numeral 3 por el siguiente. 3. Sancionar toda privación arbitraria al ejercicio del derecho al amamantamiento libre. Y de la diputada Mix, para reemplazar el numeral 3 por el siguiente: garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna, sancionando cualquier limitación, privación, perturbación o amenaza de este derecho. ¿Se contraponen ambas? ¿No? Ministra. Ministra, por favor. Después el diputado. Sí, aquí hay un punto, presidente, que es importante salvaguardar, que tiene que ver con los derechos a la lactancia que están establecidos en el Código del Trabajo. La trabajadora tiene, verdad, están reconocidos sus derechos a alimentar a su hijo en forma y oportunidad, sin perjuicio de que pudiera, por supuesto, mejorarse por la vía de una legislación laboral. Y nos parece que por esa razón la indicación que ha presentado el Ejecutivo se refiere a toda privación arbitraria, o sea, todo aquello que no esté reglamentado, porque podría ser, por ejemplo, que una trabajadora, ¿verdad?, quisiera cambiar la norma establecida en el Código del Trabajo y las normas de su contratación, ¿verdad?, invocando un derecho que pudiera estar por encima de los derechos laborales que la resguardan. Por tanto, sí nos parece que hay una contradicción. En ese sentido, pudiera ser sutil
pero en la práctica pudiera ser no tan sutil. Diputado Nos parece Díaz. importante también resguardar eso. Diputado Díaz, diputada Cariola, después diputada Miller. Gracias, presidente. Sí, yo había estado mirando esta porque el texto original decía indebidamente y ahora se agrega en la versión del Ejecutivo la expresión arbitraria. Y yo creo que no es necesaria, porque y me gusta más la indicación de la diputada Mix, porque no es arbitraria en cuanto está regulado en una ley. La ley ha sido sancionada a través de un procedimiento determinado. Pero si uno establece o se queda con la razón del Ejecutivo, la expresión arbitraria puede ser interpretada de otra manera. Por ejemplo, la facultad de disposición del empleador respecto al trabajador, respecto de establecer dónde se puede amamantar y dónde no se puede amamantar, por ejemplo, el reglamento interno de una universidad, de un centro comercial. Entonces, yo creo que lo que busca proteger el Ejecutivo está salvaguardado toda vez que está contenido en disposiciones legales. Pero mantener la expresión arbitraria podría dar lugar a que normas internas de carácter administrativo, de carácter privado, terminen restringiendo este derecho. Gracias, presidente. Diputada Cariola. Sí, presidente. No, yo creo que, bueno, primero no me quedo con la del Senado, creo que es importante modificarla, quiero argumentar por qué. Porque establecer el hecho de que se va a generar una sanción es muy importante y eso lo recoge el Ejecutivo y lo recoge también la diputada Mix. Ahora, me queda la duda y ahí es donde la verdad es que creo que yo no estoy ganada para ninguna de las dos, creo que ambas cumplen el objetivo a propósito de que establecer la privación arbitraria del ejercicio del derecho al amamantamiento libre, que además anteriormente ya lo habíamos establecido y lo habíamos reflejado en las definiciones más específicas, me parece que resguarda el objetivo que nosotros estamos buscando. Una acción, una privación arbitraria establece efectivamente una determinación que no está resguardada por ninguna otra norma. El establecer cualquier limitación, privación, perturbación o amenaza a este derecho, siento que puede quedar demasiado abierto respecto de la interpretación, porque cómo yo interpreto cualquier limitación o una privación, o sea, una privación cualquiera, porque no es una privación arbitraria. Entonces, tengo la duda respecto de qué es lo más completo en torno a establecer la sanción, porque yo entiendo que después en la ley establece una serie de sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que se van a aplicar? Y eso lo va a tener que determinar, me imagino, un juez que haga el procedimiento. Y para ello no hay que dejar abierta ningún tipo de interpretación. O sea, aquí efectivamente hay derechos reconocidos para la lactancia y el amamantamiento, de la misma manera en que hay una privación arbitraria de derechos. Eso es lo que no se puede permitir. Entonces creo que ese concepto es más acotado, o sea, más determinante respecto de lo que puede ser interpretado. Lo otro siento como que queda un poco abierto. Estoy abierta a escuchar más opiniones al respecto si es que para garantizar de mejor manera la norma. Eso, presidente. Diputado Díaz. Breve punto, mire. Diputada Mix. Breve punto, para poner un ejemplo. La ley establece las condiciones en que se puede fumar y en qué lugares está prohibido fumar, ¿cierto? Y la regla general está establecida en una norma de rango legal. Pero desde hace un par de días, una ordenanza municipal complementó esa disposición legal en una de las comunas de Santiago y establece que no se puede fumar en las plazas públicas. Otra ordenanza municipal podría mañana establecer que no se puede amamantar en los recintos educacionales, ni en las plazas, ni en los centros comerciales de esa misma comuna. Eso no es arbitrario, hay una norma que lo establece. Habría que judicializarlo para que se establezca como arbitrario. Entonces, la gracia que tiene la indicación de la diputada Mix es que es categórica, es absoluta, no admite interpretación. Y no contrapone lo que dice el Ejecutivo, porque las normas, por ejemplo, sobre amamantamiento en el lugar de trabajo, están reguladas por una ley que tiene el mismo rango legal de esta norma. Son complementarias, no son contrapuestas. Y además, me imagino que queda establecido la historia fidedigna de la ley. Pero el establecer el adjetivo arbitrario permite que, por ejemplo, un reglamento, una ordenanza... voy a poner un ejemplo, universidades de carácter más confesionales podrían establecer por un reglamento dictado de acuerdo a sus procedimientos internos que en el seno de la universidad no se puede ejercer este derecho.
podría establecerlo. Ya. Como se establece una ordenanza municipal en Las Condes que no se puede fumar en las plazas públicas, que no está en la ley. La ley no lo dice, pero la ordenanza lo dice. Gracias. Están con la palabra la ministra, la diputada Mix y luego el diputado Torres. Bueno, pregúntale entonces directamente. No, pero la de ella es un comentario por su moción, ¿no? ¿O una pregunta? No, yo pedí la palabra en el orden. Sí, no. Si hace una pregunta, pregunta al tiro. Es que es sobre lo mismo, porque efectivamente se generan dudas. Yo tengo la percepción de que lo que plantea el Ejecutivo va en la línea correcta. Es más, el ejemplo que da el diputado Díaz, a mi juicio, la ordenanza municipal no tiene atribución para establecer el ejercicio del derecho de una persona a fumar libremente en la calle si no está regulado por la ley. Ahí hay una norma que a mi juicio es arbitraria. Yo me imagino, yo no soy abogado, pero por eso hago la consulta, que se refiere precisamente a todas aquellas, incluso normativas, que sin tener una fundamentación pasan por sobre lo que la ley establece. Eso es un ejercicio de una norma arbitraria. Entonces, si yo voy a sancionar, y además hay limitaciones, entiendo, del cuerpo legal actual que son, digamos, consideraciones razonables, que es distinto a aquello que no es razonable. Entonces, creo que lo que nosotros buscamos, en definitiva, es sancionar el abuso que hay hoy día o el impedimento sin ninguna razón para que las mujeres puedan amamantar libremente. Ya. Eso, y por eso que me gustaría que pudiera aclarar. Ministra, por favor. Muy breve, presidente. Primero, por ejemplo, una decisión que no sería arbitraria para no dar amamantamiento o no dar lactancia sería la disposición médica de que una mamá por distintas razones, porque padece una enfermedad que usted, que es médico, sabe mejor que yo, una enfermedad infecciosa, en fin, de la naturaleza que corresponda, no está en condiciones de dar lactancia a su hijo o a su hija porque pone en peligro la vida de esa guagua o su propia vida, y sin embargo la madre insiste, ¿verdad? Entonces, eso sería un impedimento no arbitrario o no arbitrario, ¿verdad? Eso sería una privación no arbitraria. La privo de darle lactancia porque efectivamente fundada en una razón de salud. Respecto de la ordenanza de Las Condes, sin entrar en la ordenanza de Las Condes, pero presumimos nosotros que el derecho que se ha querido resguardar es el derecho, no el derecho a fumar, sino el derecho a vivir en un medio libre, medio ambiente. Si yo tuviera que defender la ordenanza ante un tribunal constitucional, probablemente invocaría ese derecho, ¿me entiende? Por esa razón esa norma estaría por debajo, ¿verdad?, del rango que establece ese derecho, que es un derecho constitucional. De manera tal que ningún protocolo ni ningún reglamento interno, lo que quiero decir es que ningún protocolo, ninguna norma que sea inferior a esta ley, que es una ley que establece el derecho a la lactancia, puede impedirla. Eso es algo, es distinto el ejemplo que está dando el diputado Díaz a lo que ocurriría en la vida real si efectivamente se aprobara esta norma así, de esta manera, y una institución quisiera arbitrariamente, no justificadamente, no a través de una ley, restringir ese derecho. Muy bien. Diputada Mix y después diputado Celi. Y yo les sugiero que, porque vamos a votar, porque se acaba la sesión en pocos minutos. Sí. ¿Cuántos artículos nos quedan, millones? Gracias, Diputada presidente. Sí. Silencio, por favor. ¿Pero para qué artículo es? Diputada Mix. Sí, ahora sí. Bueno, yo estaba pensando, pues que habló el diputado Díaz y la ministra, que este numeral lo que busca precisamente es sancionar aquello que definimos en el primer artículo que abiertamente íbamos a resguardar, ¿verdad? Y redactamos de nuevo en el primer artículo la posibilidad de resguardar dos derechos, de hecho. Los separamos para que se entendiera de mejor forma. Y en ese sentido, yo misma asumo de que este numeral podría tener inclusive alguna modificación. Por ejemplo, garantizar el libre ejercicio de la lactancia y el amamantamiento, sancionando cualquier limitación, privación, perturbación o amenaza a este derecho. Quizás por la primera redacción que ya votamos. Porque creo que aquí lo fundamental de este numeral es que acordemos, para no perder el espíritu de esta ley, es que resguardemos el derecho que manifestamos en el artículo primero que íbamos a resguardar. Porque finalmente, ¿quiénes podrían violar este derecho? No creo que sea el Estado, ¿no? Estamos hablando de
particulares, podría no ser el Estado, pero principalmente estamos hablando de particulares, podría ser inclusive un ciudadano que pueda impedir que una mujer amamante en la vía pública, etcétera. Entonces, no lo concibo solo en la relación laboral, esta sanción. La concibo también en el espacio público, ¿no? En un alcalde, en un restaurante, en una plaza, en cualquier lugar donde se pudiese impedir que se consagre este derecho que hemos definido al principio, tanto de la lactancia para el niño, tanto para el amamantamiento de la madre. Eso. Muy bien, vamos a entrar en... Porque quedan 2 minutos, diputado. Sí, no, muy breve. Solamente decir que cuando uno habla de privación arbitraria y uno lee los distintos textos internacionales, me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre utiliza la palabra arbitraria y privación, porque es mucho más genérico. Entonces yo creo que con esta conducta está salvaguardado toda instancia o toda acción que pueda atentar justamente contra ese derecho. Eso es cierto. En votación, por favor. Ya. Las dos enmiendas, Ejecutivo y la diputada Claudia Mix. Ya, votamos primero. ¿Cuál votamos primero? Propuesta de método, no de contenido. Es que faltan... Son 2 enmiendas las que vamos a votar. No, lo que pasa es que yo le iba a proponer a la diputada Mix que en su indicación incorporara la palabra arbitraria después de privación. Presidente, ¿le puedo hacer una sugerencia, presidente? Porque entiendo su propuesta respecto de sacarlo del ámbito laboral. 10 minutos. No, pero les pido la prórroga de 10 minutos, si no, no podemos... Para votar. La hora llega, por eso. No, lo que pasa es que yo le iba a proponer otra cosa. Tenemos una comisión investigadora acto seguido de este. Y en esta misma sale con esta misma secretaría. Lo sabemos. Yo, por lo tanto, mi propuesta era otra. Era si es que podemos mañana comenzar con este proyecto y despacharlo y luego seguir con ley. Bueno, le estoy haciendo la propuesta, presidente. Porque nosotros hemos comprometido a despachar este proyecto lo antes posible y me parece que sería un buen gesto, porque hemos retrasado hoy día, no por falta de voluntad, hemos intentado, a nuestro juicio por lo menos, mejorar la redacción. Entonces, está ocupada la agenda de mañana, diputado. Yo feliz. Bueno, pero es razonable que nosotros podamos, si no vamos a seguir hasta el próximo lunes con este proyecto de ley, y no me parece razonable. Bueno, me parece arbitrario. Bueno, sí, yo quería ver la posibilidad, así como hubo la misma disposición para corregir el primer artículo, que también se nos permitiese mejorar este tercer numeral, no solo agregando aquella sugerencia que ha pedido la diputada Cariola, sino que también, lo dije en mi intervención, la posibilidad de que seguido que diga de la lactancia y el amamantamiento será sancionado, etcétera. O sea, podamos mejorarlo también. Y también secundo la propuesta del diputado Torres. Si es un par de artículos más mañana, porque a todos nos interesa mejorar este proyecto, no quedarnos con la sensación de que votamos rápido por sacarlo luego, sino que cerrarlo mañana al inicio de la sesión y continuar con fármacos. El proyecto es largo, yo quiero advertirle. La comisión puede estimar lo que quiera. Ya tiene 2 temas en tabla mañana. Por eso yo lo prefiero advertir. Hay 2 temas en tabla mañana, son 2 horas, habría que partir antes la sesión, si fuera el caso de tratar este proyecto, y le quedan varios artículos. No, sesión ordinaria. ¿Hay sesión especial? No, mañana no. Mañana no. Si no, podríamos despacharlo, como faltan grados de acuerdo aquí suficientes. Se puede despachar el próximo lunes perfectamente. ¿Ah? Porque no vamos a poder resolver ahora, porque hay que hacer tratativa. Yo apoyo la moción del diputado Torres, asumiendo, digamos, que está con suma urgencia la ley Fármacos 2, pero creo que es importante despachar esta ley mañana, ver el segundo punto que está en la tabla y, bueno, yo asumo la responsabilidad por la suma urgencia de Fármacos 2. Para no rechazar fármaco tampoco, pero despachar de una vez por cada proyecto, si no, vamos a seguir avanzando todos los lunes y vamos a rechazar muchas semanas. Sí, yo creo que es responsabilidad de nosotros ponernos de acuerdo con las indicaciones antes de la comisión y por tanto yo que lo votemos el próximo lunes, no mañana. Ayer apareció una noticia de cuántos proyectos que son ley, no se hacen los reglamentos y quedan, bueno, por una semana va a depender también del Ejecutivo después la celeridad para poder hacer los reglamentos y que se implemente la ley. Yo no le quito dramatismo
Lo digo porque quiero participar en los artículos que vienen, quería hacer una indicación, mañana yo no voy a estar, así que por eso yo votaría que lo hagamos el otro lunes, con toda sinceridad. Yo también lo comparto, sinceramente. Bien, llegamos hasta acá hoy. El compromiso sería entonces el lunes 12 sacar este proyecto de ley total. Muchas gracias. ¿Cuándo? Muchas gracias.